La gloria sea para Jesucristo y aquí contentos en estas nuevas palabras al corazón, transmitiendo desde el canal de la familia aquí en Matamoros, Tamaulipas, México. Preciosa, hermosa y azulada mujer. ¿Cómo estás, mi amor? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Me da mucho gusto tenerte en un espacio más. Estoy muy bien, muy contento, Gloria a muy Dios. bendecido y dispuesto a hacer estas palabras al corazón contigo. Amén, amén. Pues estamos bien agradecidos con Dios porque nos permite un día más tener este programa. Le bendecimos, le saludamos, le damos la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo por permitirnos tener este programa y este canal Génesis Televisión. Que se mantiene al aire gracias al patrocinio de tantas personas que se involucran para que el mensaje del Evangelio de Jesucristo esté operando no solamente a través de este matrimonio y en este espacio de palabras al corazón, sino a través de decenas de pastores en diferentes latitudes, con diferentes ministerios, todos trabajando con una misma visión, el proclamar un mensaje de salvación a través de la persona de Jesucristo y a través de la oportunidad de tener una íntima relación con Él. Y bueno, ya son muchos años que estamos operando en este mismo nivel y muchos pastores están integrados y somos una familia que desde Matamoros, Tamaulipas, México, mira, ¿quién lo diría, no? Estamos haciendo este espacio de bendición, reconociendo un principio. Todo esto es para la gloria de Jesucristo y no fuese posible si el Señor no fuese nuestro pastor. Amén, amén. Dios es bueno, Dios es hermoso. Dios es el que nos guía, el que nos habla, el que cada día de nuestra vida nos está guiando a nuestros pastos verdes. Cada día Él nos está llevando, a veces no lo reconocemos, a veces podemos estar pasando por tiempos difíciles y no sabemos por qué. Yo lo he podido ver en mi vida, que hay tiempos en que digo, es que ¿por qué, Señor? Y pasando el tiempo me doy cuenta el por qué. Y yo sé que no ha terminado todavía conmigo, el Señor. Si hay una inspiración que tenemos que tomar es a través de la experiencia de un pastor de aquellos entonces, estamos hablando casi 3000 años atrás de nuestra era, donde él también tal vez le preguntaba exactamente igual que como tú al Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y en esa soledad, con ese rebaño que él estaba cuidando, pues encontró tener una íntima relación personal con Dios. Y estamos refiriéndonos a ese pastor que se convirtió en rey por designio de Dios. Estamos hablando de David, un hombre conforme, fíjate qué descripción, conforme al corazón de Dios. Gloria a Dios, qué hermoso, ¿verdad? Que podemos algún día escuchar esas palabras de parte del Señor, que somos conforme al corazón de Dios. Lo importante en esta inspiración es que usted debe entender junto con nosotros que Dios no mira la apariencia externa, lo que Dios mira es su corazón. Toda la obra de Dios es del interior hacia el exterior, porque podemos tener una apariencia, podemos tener nosotros una forma de testimonio, una manera de comportarnos, aún públicamente, en la iglesia, en la sociedad, pero realmente cuando estamos en la intimidad, abriendo nuestro corazón genuino, Dios ve exactamente lo que hay ahí. Y aún Jesús mismo decía, es de su corazón donde brota todo lo que el hombre es. Porque de su interior es donde están exhibiéndose los pleitos, las iras, las contiendas, las condiciones que en el corazón a veces nosotros tenemos bien arraigadas, bien guardaditas y estamos creyendo que nuestro estilo de vida, aún como creyentes, aún yendo a una iglesia, aún participando de una fe, pues es todo lo que nosotros necesitamos para tener plenitud en nuestra existencia, pero no es así. No. La verdadera plenitud es una relación íntima con Dios, mi amor. Como aquellos fariseos que pensaban que por lavarse las manos quedaban limpios, cuando el Señor Jesús les decía, es que no es lo que contamina al hombre, ¿verdad? Lo que entra, o en aquel caso decía, porque si no nos lavamos las manos, decía, lo que contamina al hombre es lo que sale.
de adentro de su corazón. Qué tremendo. Y debemos entender que no es ni por nuestras obras, no es ni por lo que hacemos, ni a dónde acudimos, ni cuánto damos. Es por la obra redentora de Jesucristo, que su gracia ha venido a depositarse en usted y en mí. Y estamos teniendo siempre en Él una nueva oportunidad. No importa lo que usted haya hecho, no importa lo complicado que haya sido su vida, no importa el conflicto que esté en este momento tal vez involucrado. Usted tiene la gracia de Dios, si es que ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, en su oportunidad para salir más que vencedor. Porque si encontramos una forma poética de traer consuelo a nuestra vida, alguien se atrevió a calificar este Salmo 23 como la perla de los salmos. Es una joya, es un diamante, es algo que nos inspira, que nos bendice, que verdaderamente reconforta a nuestra alma, y es una inspiración que el Espíritu Santo puso en ese pastor antes de que fuese rey para decretar esas 104 palabras que nosotros en muchos casos conocemos hasta de memoria, en algunas ocasiones recitamos, en otras cosas las convertimos en oración, pero qué preciosa la inspiración del Salmo 23, mi amor. Sí, tan necesario conocer esas palabras, esas promesas que nos llenan el corazón, que nos llenan de paz, en tiempos muchas veces de angustia, en tiempos de tribulación, escuchar esa palabra como una palabra que viene directamente del corazón de Dios. Estaba escuchando ayer a una pequeñita que lo sabe de memoria y lo dice tan hermoso, y estaremos por aquí grabándolo para que usted lo pueda escuchar, pero decía su mamá, ella no se va a la cama, no se duerme, sino dice completo el Salmo 23. Es una pequeñita de 2 años, menos de 2 años. Es una bendición para ella encontrar la paz en esas palabras, como lo debe ser para todos, en la palabra de Dios. Aún antes de decir, me voy a dormir, primeramente esa palabra en nuestro corazón. Y esa oración que David dejó escrita en forma de canción, en forma de canto, en forma de alabanza, es una inspiración que podemos también aprender de memoria, pero si vamos a través de la profundidad mediante el Espíritu, internándonos en cada uno de los conceptos que este Salmo 23 establece, vamos a encontrar una riqueza teológica, una revelación de Dios en todos y cada uno de sus caracteres. Vamos a encontrar la obra de Jesucristo. Vamos a encontrar tantas cosas tan profundas, que así es que lo invitamos a que usted siga con nosotros en estas revelaciones del Salmo 23, porque en cuanto hemos estado estudiando esto y hemos estado llevando parte por parte como una perfecta operación minúscula, wow, brota esa revelación de la grandeza de nuestro Dios y de un mensaje que no solamente es una poesía bonita que tenemos que aprender, sino es una revelación de la identidad, de la naturaleza, del carácter, de la persona del Dios al cual nosotros estamos adorando, del Dios al cual estamos creyendo. Pero si vamos al verso 1 de este Salmo 23 tan popular, dice el verso. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Qué hermosa esa porción. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Es un acto de fe, el que nosotros tenemos que tener para aplicar este principio que estamos encontrando en este Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y luego dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Pero para poder empezar a tener esa riqueza de revelación profunda de estos pastos donde podemos descansar, de este reposo donde Él nos va a pastorear, tenemos que tener la primera revelación, muy teológica, que antes de Salmo 23 está el Salmo
22. Y el 22 es completamente diferente a este Salmo 23. El Salmo 22 es definido como el Salmo de la Cruz. Y si vemos en el mismo verso 1 del Salmo 22, vamos a encontrar un paralelo, vamos a encontrar un panorama, vamos a encontrar algo completamente diferente a esta preciosa experiencia de poder recitar: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si vamos un poquito atrás en ubicación de orden, Salmo 22, verso 1 dice de la siguiente forma. Dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? ¡Wow! Es fuerte. Es fuerte. Para poder experimentar la riqueza, la profundidad, la dulzura de la obra de Dios en nosotros, tenemos que estar teniendo la ubicación del precio que Jesucristo pagó en la cruz del Calvario para poder nosotros ahora tener un pastor como el que tenemos. Y no estamos hablando de un pastor en esta tierra, no estamos hablando de un pastor humano, no estamos hablando de un pastor de la denominación o un superintendente de no sé qué estructura. Estamos hablando del pastor de pastores, de Jesucristo, que en forma profética el pastor David en ese entonces estaba escribiendo un Salmo 22 antes del Salmo 23 y tal vez era algo que ese hombre estaba experimentando en ese momento y que estaba escribiendo ese grito de desesperación que muchas veces usted y yo hacemos. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Tú misma mencionabas al inicio del programa que a veces te sientes desesperada. A veces nos sentimos como que no encontramos el rumbo, ¿verdad? No encontramos el rumbo, el destino o la respuesta a nuestras preguntas o la respuesta que la queremos y la queremos ya, ¿verdad? Yo sé que más de alguna persona de los que nos están viendo en este programa pueden estar sintiéndose de esa manera, así como lo mencionó en este Salmo 22, pero bueno, pues este es un salmo profético. Correcto. Es un salmo que nos habla de lo que Jesús estaba viviendo en sus últimos momentos en la cruz. Y en esa ¿verdad? proyección anticipada de lo que el Espíritu estaba poniendo en el corazón de aquel pastor, estaba describiendo la horrenda muerte que el Hijo de Dios iba a tener en esta tierra para que se cumpliese esa palabra. Y aún en la cruz del Calvario, Jesús mismo estuvo declarando estas palabras en alguna porción en este verso 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y esta descripción, si usted lee todo el Salmo 22, va a estar viendo ese padecimiento, ese sufrimiento, ese dolor, esa angustia que el Cordero de Dios, Jesucristo, tuvo que pagar para que usted esté ahora en condición de tener un pastor como él, sabiendo que no solamente se quedó en esa cruz, que no solamente se quedó con ese sufrimiento, que no solamente se quedó agotado y derrotado, sino que efectivamente él murió y entregó voluntariamente su vida para que usted y yo podamos vivir una vida plena y una vida abundante. Es el precio de poder llegar al Salmo 23. Un precio de sangre que Jesús estuvo pagando para que nosotros podamos el día de hoy gozar de su gracia y su bendición. Y lo confirma la palabra en el cumplimiento profético en el Evangelio de Mateo, capítulo 27, en el verso 46. Dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eli, Eli, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¡Wow! ¡Qué cosa tan preciosa el hecho de saber que ese precio, esa condición de la ruptura del corazón interna en cuanto al pecado que estaba cargando Jesucristo? ¿Cuál pecado? El suyo, el mío, el pecado de toda la humanidad. Y aún él pudo expresar esa separación que él nunca había experimentado del Padre, diciendo:
¿por qué me has desamparado? A veces nosotros nos sentimos así. Así es. Nos sentimos que nos ha fallado el esposo, la esposa, los hijos, los padres, los compadres, los amigos, los parientes, el que me pensaba ayudar y yo había puesto mi confianza puesta en él y resulta que no, que me ha fallado todo en la vida, que aparentemente no tengo ninguna solución, me siento solo, me siento deprimido, me siento angustiado y aún en algunos casos llegamos a pensar, Dios no me ama. Dios no tiene cuidado de mí, Dios no está controlando todo a mi alrededor como me han dicho que eso sucede, pero la verdad es que tenemos un pastor. Y porque el tipo de pastor que tenemos a través de Jesucristo es verdadero, nosotros podemos decretar no lo que nuestros sentidos están viendo, no lo que nuestra circunstancia está padeciendo, sino lo que la palabra habla acerca de la verdad absoluta, que tenemos un pastor y que nada nos va a faltar. Pero cuando este pastor David escribía este Salmo 23 y estaba utilizando no el idioma español, que nosotros podemos leerlo, no la traducción al inglés, que algunos pueden tener el acceso para poder volver a llegar a este Salmo 23 en otro idioma, sino en el idioma original. Me gustó mucho lo que tú leíste en el Evangelio, donde dice Elí, Elí, lama sabactani. Está hablando en el idioma original, estableciendo esa misma frase, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y si vemos este Salmo 23 con esa misma perspectiva, vamos a encontrar que en este verso 1 lo que David está diciendo es Adonai Roi. Adonai Roi. Esto es algo hermoso y poderoso que tal vez usted nunca había oído o tal vez tiene esta referencia de los nombres de Dios. No es que sean diferentes dioses, mi amor, esto hay que aclararlo. Claro, es un solo Dios, pero cada atributo diferente que el Señor muestra en la palabra, el Señor se muestra y el Señor lo llena todo en todo. El Señor es todo. El Señor, como puede ser nuestro Salvador, puede ser nuestro sanador, puede ser nuestro maestro, puede ser nuestro proveedor, y cada uno de esos atributos, de esas acciones que el Señor tiene en favor de nosotros, tiene un nombre especial y es de la manera en que le llamamos. Y en este caso, Él se está mostrando como un pastor. Adonai es el Señor, ¿verdad? Y Roi significa pastor. Entonces, el Señor es nuestro pastor. En el original se escribió así. Y este Adonai Roi que está teniendo el día de hoy la forma de rescatar de la forma como se escribió este Salmo 23, no es solamente el encerrar a una posición de el Señor y pastor, sino es el Señor omnipotente, es el Señor de los cielos, es el Señor de señores, es la máxima autoridad del universo. Ese Adonai es su pastor, es mi pastor. Y cuando hablamos de esta perspectiva, podemos encontrar que este atributo de Adonai, el Adonai que nosotros tenemos, Señor, es nuestro pastor. Yéndonos directamente a lo que es la persona de Jesús, vamos al Evangelio Juan capítulo 10, verso 14, para poder describir cómo verdaderamente Jesús cumple ese Adonai Roi para nosotros. Estamos hablando de la oportunidad de encontrar documentos en el idioma original que fueron por las traducciones llevadas de diferentes idiomas a ser eliminados. Hay muy pocas Biblias en este momento. La Reina Valera 60 es una de ellas, que es una Biblia clásica, pero es una Biblia que no tiene esa riqueza de los atributos o de los nombres o de las especificaciones por un momento determinado de lo que era la naturaleza de nuestro Dios. Entonces se ha ido perdiendo y ya se ha ido cambiando. En vez de poner ese Adonai, estamos encontrando ahí el Señor
como una traducción directa. Y entender pastor, bueno, pues ahí es Roy. Y dicen, bueno, pues vamos a poner Jehová es mi pastor o el Señor es mi pastor para una traducción al español. Pero se nos perdió en esa transición. Al facilitar el concepto en el aspecto del lenguaje, la bendición de la riqueza de lo que es algo que estamos declarando desde lo profundo de nuestro ser. Amén. Juan 10:14 dice, Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen. cuando nosotros hablamos Adonai Roy, cuando decimos Jehová es mi pastor, el Señor es mi pastor, yéndonos directamente a la persona de Jesucristo, vamos a encontrar este atributo, que el Señor Todopoderoso, el que creó los cielos y la tierra, el que está sentado en su trono, el que es el eterno, el que no cambia, el que es fiel y verdadero, ese pastor que usted tiene la característica de estar teniendo el conocimiento de su persona. Él conoce la situación, no solamente que usted está viviendo, Él conoce su corazón, Él conoce su persona. Y dice la palabra en Juan 10:14, hablando ya de nuestro pastor Jesucristo, estableciendo ese principio, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, nos convertimos en sus ovejas. Cuando nosotros le damos validez a esa sangre que Él derramó, a ese sacrificio que en la cruz hizo, nosotros nos convertimos en sus ovejas. En la oración de arrepentimiento, nosotros encontramos que ahí, cuando en nuestro corazón verdaderamente hay ese acto genuino de creer en ese sacrificio y en nuestra boca la confesión de Jesucristo, nuestros nombres, ¿qué es lo que sucede? Quedan escritos en el libro de la vida. Y ese libro de la vida, me imagino que es el registro de los rebaños que el Hijo de Dios ahora tiene para estar atendiendo y cuidando. Amén. Qué hermoso, ¿verdad? Qué palabra tan linda, qué palabra que conforta el corazón, saber que no estamos solos, saber que no estamos perdidos, que no estamos desubicados, porque dice la misma palabra que si aún estuviéramos perdidos, Él deja a sus otras ovejas, a sus 99 y va y busca a la oveja perdida. Él es el que tiene cuidado de nosotros, Él es el que está atento. Las ovejitas no tienen que estar cuidando a su pastor. El pastor es el que está cuidando de su rebaño. El pastor, nuestro Señor Jesús, nuestro pastor, nuestro Adonai Roy, es el que nos está cuidando. Dice que nadie va a arrebatar ninguna de esas ovejas. Nadie las va a arrebatar de su mano. Él es el que está velando por nosotros. Y en esa forma de trabajo de este pastor espiritual y eterno que tenemos, debemos encontrar este principio que es bidireccional. Jesús dice, las ovejas que yo tengo las conozco perfectamente, pero también en el otro sentido dice, y ellas me conocen a mí. Esto es muy importante que usted entienda que no es solamente un aspecto de religión, que no es un aspecto de iglesia, que no es un aspecto de denominación o de llamarse de una forma u otra o acudir a este edificio o acudir a aquel otro. Es una relación donde yo conozco personalmente a mi pastor. No estoy hablando del pastor de la tierra, que puede ser el pastor Pérez Jiménez o el pastor Hernández. Estoy hablando del pastor de pastores, Jesucristo, que a través del Espíritu Santo nos da la oportunidad de tener una íntima relación con Él. Por esto el Salmo 23 en el verso 1 va tomando esta perspectiva ahora de una revelación a un nivel superior de una manera poética de poderlo recitar. El Señor es mi pastor. Espérenme, estamos hablando Adonai Roy, el Señor de señores, el Señor santo, 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 la máxima autoridad de nuestra vida. Ese que está sentado en su trono, esa es su cobertura, ese es su pastor. Y le ha dado las herramientas y los instrumentos a través del Espíritu Santo para que usted lo conozca.
Dele la oportunidad. ¿Y cómo podemos conocer a Jesucristo? Dice la palabra que sus ovejas oyen su voz y le conocen. Nosotros podemos y tenemos que distinguir las voces que oímos. A veces podemos escuchar voces aún en nuestro interior que no son la voz de Dios, pero tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos revele a poder escuchar y tener nuestros oídos abiertos para poder escuchar la voz y poder saber cuándo es que Dios nos está hablando o cuándo es que viene una mentira a nuestros oídos, hablarnos algo muy diferente a lo que Dios nos está hablando. Sí necesitamos pedirle esa sabiduría, pero entre más conocemos a Dios, entre más nos metemos a conocer su palabra y estar en unión, en intimidad con Él, es más difícil que podamos nosotros escuchar la mentira porque vamos a discernir. Oye, no, Dios me habla de una manera, no puedo escuchar esto como una verdad. Estamos hablando del Salmo 23 y sus revelaciones profundas. Estamos hablando de la oportunidad de entender que cuando usted diga, Jehová es mi pastor, o el Señor es mi pastor, según la traducción que esté leyendo usted, tiene que entender que Adonai Roy está cuidándolo usted y lo conoce íntimamente desde que usted estaba en el vientre de su madre. Adonai Roy ya estaba con un proyecto para bendecir su vida. Y ese es un aspecto de una relación que Jesús viene a decir: yo soy Adonai Roy. Yo soy el buen pastor, soy el Señor de ustedes, pero los voy a estar pastoreando porque yo los conozco íntimamente, sé sus necesidades, sé sus retos, sé sus sueños, sé sus posibilidades y en cada momento voy a estar presente, aunque aparentemente no se ve alrededor. El proyecto mío se va a cumplir porque el buen pastor no va a abandonarnos. Nosotros queremos invitarlo el día de hoy a que usted conozca a este Jesucristo. ¿Y cómo se conoce? A través del Espíritu. ¿Y cómo se declara esto? A través de la fe. ¿Y cómo puedo empezar en este momento? A través de una confesión. Con el corazón usted cree para justicia, pero con su boca usted tiene que declarar para salvación. Así es que, alejándose de todo pecado, alejándose de todo pasado, alejándose de toda condición que usted haya hecho mal, llegando a un punto de arrepentimiento, tiene que decirle: Señor, entra en mi vida. Jesucristo, si tú pagaste la cruz del Calvario por mis pecados, yo tomo ese precio el día de hoy a beneficio de mi existencia. Entra en mi vida, cámbiame, hazme una nueva persona. Jesús, yo te quiero conocer personalmente, quiero tener una íntima relación contigo, quiero testificar que esto que estoy oyendo es verdad. Si usted lo hace en este momento, si se aparta un poquito y está teniendo esa comunión con Dios, le aseguro, el buen pastor se hará presente a través del Espíritu Santo en su interior. Pero mientras eso sucede, nosotros lo esperamos en el siguiente de la serie, en otras palabras al corazón. Dios los bendiga.